Esta oración de Pablo que estamos viendo del versículo 14 al 21 tiene un problema para muchos, y es que como que no hay ninguna directriz clara, haga esto. Y a nosotros nos gusta que nos prediquen la palabra y nos digan qué hacer. Pero muchas veces la realidad es que la palabra de Dios, el centro de la palabra de Dios no es tanto lo que debemos hacer, sino conocer a aquel que es nuestro Salvador. Y cuando conocemos a Cristo, entonces somos transformados y de la vida de Cristo en nosotros comenzamos nosotros a hacer las cosas que son de Dios. Con esto en mente vamos a leer el texto de Efesios 3, versículos 14 al 21, aunque solamente vamos a enfocarnos en los versículos 20 y 21. El texto dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración de Pablo. Que seamos fortalecidos, que seamos cimentados y arraigados en amor, no en el amor que nosotros tenemos, sino que cimentados y arraigados en el amor de Dios, como vimos en el mensaje anterior, nosotros seamos entonces capaces, porque entendemos cómo Dios nos ama. ¡Wow! Ese es el amor de Dios para nosotros. Entonces, ahora yo empiezo a entender y a crecer en el conocimiento del amor de Dios para conmigo y para con su pueblo. Y por eso yo empiezo a amar a su pueblo. Por eso yo empiezo a amar al otro. Es un amor incomprensible, como vimos, porque es un amor que va en contra de nuestra naturaleza. Amad a vuestros enemigos. Sí, a veces hasta nos enojamos porque alguien no me miró cuando yo pasé por delante de ellos. Y el Señor dice: amad a vuestros enemigos. Es un amor incomprensible, pero comprensible cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él revela su palabra a nosotros y nosotros vemos la demostración del amor de Dios más grande en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a recordar la muerte de Cristo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Cristo en nosotros, Cristo formado en nosotros. Y dijimos una cita que siempre la uso, de Henry Scougal: la religión verdadera es la vida de Dios en el alma del hombre. El cristianismo es imposible para vivirlo por nosotros mismos. Es Cristo en nosotros. En el mensaje de hoy queremos ver
el final de la oración de Pablo, y es una forma de alabanza o adoración que algunos conocen como una doxología. Es una adoración a Dios, es una exaltación en alabanza de Dios. Pero aún en esa exaltación veremos que el Evangelio está presente. Que el Evangelio está presente. Y vamos a ver dos cosas en el texto en esta mañana. Primero, que tenemos certeza, seguridad en Dios. Certeza en Dios. Y segundo, vamos a ver una frase en latín que dice soli Deo gloria. Y eso significa, es una de las 5 solas. Y eso significa a Dios solo la gloria. Bien, veamos primero la certeza que tenemos en Dios. Y este punto, hermanos, este texto del versículo 20 podría tener otro título, pero yo quiero que entendamos que nosotros podemos confiar en que Dios está haciendo una obra sobrenatural en nosotros de acuerdo a su poder para transformarnos a la imagen de Cristo. Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La oración que Pablo acaba de hacer y que va a concluir ahora es una oración hecha a aquel que es todopoderoso. Y la razón por la cual la alabanza es dada a Dios, al Todopoderoso, es porque en este proceso de levantarnos de los muertos, limpiarnos de la mortandad del pecado, librarnos de la esclavitud del pecado, hacernos entonces crecer a la imagen de Cristo y un día ser glorificados juntamente con Él, en este proceso es el Todopoderoso que lo hace. Y Pablo alaba a este Todopoderoso por muchas razones. Pero yo quiero mencionar dos. La primera es negativa. La alabanza a Dios nada tiene que ver con nosotros. La alabanza a Dios no encuentra ninguna base en quien tú y yo somos. Las demás religiones, aún el pacto antiguo mal interpretado por muchos, bueno, por la mayoría de los israelitas, la santificación por obras propias y las demás cosas que nacen del esfuerzo propio no son dignas de la alabanza, porque no obran justicia, no obran santificación, ni tampoco obran glorificación. Ninguno de nosotros podrá ser más santo por nuestro propio esfuerzo. Nadie se parará en aquel día y le dirá a Dios, gracias por darme las fuerzas para yo hacerme a mí mismo más santo. La gloria, la honra, el honor le pertenece a Él y solo a Él. El pacto mosaico demandaba que el pacto mosaico demandaba una obediencia personal, humana, la cual no satisface a Dios. Por una razón muy simple, nosotros no podemos. Déjenme repetir eso, hermanos. Nosotros no podemos. Adán, el perfecto. Miren, hermanos, a Israel Dios le da 10 mandamientos grandes y de esos 10 mandamientos hay cientos de mandamientos para la vida diaria. A Adán, que era perfecto, solo le dio uno. Y el mandamiento era muy positivo.
Hay, para los que no son dominicanos, tenemos un número nosotros que decimos aquí en Dominicana, que significa muchísimo. El número es cuchumil. Hay cuchumil árboles frutales. Hay cuchumil vegetales. Come de esos millones de millones. Come todo lo que tú quieras. Excepto del árbol del bien y del mal. ¿Qué hace Adán, hermanos? Perfecto. Yo tengo que averiguar qué es lo que tiene ese árbol. Ahora, imagínense que a Adán el perfecto se le dio solamente un mandamiento y a nosotros imperfectos, en el pacto mosaico, por ejemplo, se dan 10 mandamientos con cientos de mandamientos atados a esos 10 mandamientos. El pecado de nosotros, amado hermano, es múltiple. No hay nada en nosotros por el cual debamos ser alabados. Solo el Dios de la gloria merece la gloria. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuándo vamos nosotros a aprender a confiar en la persona y la obra de Cristo y solamente en la persona y la obra de Cristo? ¿Cuándo nos vamos a cansar de tratar? Quizá usted diga, bueno, pero pastores, usted lo que está invitando es a la haraganería espiritual. No, al contrario. Solamente aquellos que se rinden a Cristo son usados por Cristo en su obra. Entonces el aspecto primero negativo es que no podemos alabar a otro que no sea Dios, porque la alternativa es alabarnos a nosotros mismos y nosotros, aún en el estado perfecto, destruimos todo. Hermano y hermana, amigo y amiga, si usted cree que hay algo bueno que nace de usted y que se merece la honra de alguien o la gloria de alguien, está totalmente equivocado. Pablo da la alabanza a aquel que es todopoderoso porque Él es el único que se merece esa alabanza, nada en nosotros. Pero segundo y positivamente, la alabanza es a Dios. Él es quien puede. Cristo es el que pudo cumplir las demandas de Dios, solo Cristo. Y mira lo que dice el texto. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo cual nos indica, hermanos, en el contexto que el poder de Dios hace lo que nosotros no entendemos para fortalecernos en el hombre interior, para que Cristo por la fe more en nosotros, para que Él viva en nosotros, nos transforme y la plenitud de Dios nos llene. Eso es lo que Él ha pedido en el texto. Eso es una obra que nosotros no podemos hacer. Por eso dice que debamos ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios. La gloria es de Él. Él es el único que puede. Déjeme ponerle el asunto aquí de la dificultad para entender este punto y por qué, aunque no lo entendemos humanamente, el Espíritu Santo nos lo explica. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cómo es posible que el Dios que creó todas las cosas con el poder de su palabra, que destruyó la tierra con un diluvio, que trajo 10 plagas a Egipto y así liberó a Israel de la esclavitud que tenía por más de 400 años, cómo puede el Dios que es infinito vivir en el alma de un hombre pecador? Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cada creyente que confía en Cristo
tiene a Dios, el Dios completo, morando en él por su Espíritu que él ha puesto en nosotros. Déjame ponerlo de esta manera. Dios vive en ti si eres creyente. No la mitad. Dios, dice Pablo en la carta a los Corintios, Dios no da su espíritu por medida. La idea de que ahora yo tengo un cuarto, media libra de Espíritu Santo. ¿Me puede poner 3 libras más mañana? No. Dios mora en sus hijos. Cristo vive en mí. Y esto es una obra del Todopoderosa. Por eso es que Pablo dice que yo alabo a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. La fortaleza del Espíritu es necesaria para vivir la vida cristiana. Es el poder de Dios en nosotros que nos mantiene en el camino recto. Déjenme repetir eso, hermanos. Es el poder de Dios en nosotros que nos mantiene en el camino recto. No es tu gran esfuerzo. Si Dios te dejara a ti hacer tu propia cosa y te dijera, mira, aquí está una pastilla de fortaleza para que te la tomes, y Él te deja solo, en los próximos 10 segundos estarías tú dado al mundo. Es el poder de Dios que nos santifica. Es el poder de Dios que nos hace aptos para servir en la iglesia, en el trabajo, en la familia, de tal manera que Él reciba gloria y honra en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Es el poder de Dios que hace posible el que otros vean a Cristo en nosotros. Las visitas mejores para mí son las que me dicen, mire, yo vine aquí a la iglesia porque conozco a una persona que viene a esta iglesia. Y esa persona ha cambiado. Eso es lo que esperamos. Pero venimos a la iglesia por la música. No, yo quiero que vengan a la iglesia porque hay gente que Dios está cambiando por el poder de su Espíritu Santo. La adoración entonces es dada a aquel que es todopoderoso. Él hace más de lo que entendemos y más abundantemente de lo que pedimos. En nuestras luchas con el pecado, ¿cuántos de ustedes han pedido, Señor, líbrame de ese pecado? Líbrame de ese pecado que me asedia. Sí, hay hermanos que luchan con otro pecado que a mí ni me pasa por la mente. Y hermanos, eso es una gracia de Dios. Hay pecados que hay hombres o mujeres que luchan con ellos que a mí no me importa. A mí no me da. Pero hay pecados con los que yo lucho que quizás usted dice que tú luchas con eso. Y muchas veces venimos nosotros y decimos a Dios, por favor, quítame este pecado. Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él nos libra del deseo de caer en ese pecado. No solamente nos libra de caer, pero nos quita el deseo de caer. Y esa es la victoria del pecado, en contra del pecado. En nuestro deseo de servirle, quizás queramos hacer algo mínimo. Sin embargo, Él nos dice, no, yo quiero que tú sirvas aquí, te voy a equipar para esto y para esto. En nuestro deseo de que qué sé yo, hay un problema en la casa y usted quiere que ese problema se resuelva. Dije, no, yo no te voy a contestar resolviendo el problema. Yo te voy a contestar cambiándote a ti y a ella, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo triste para muchos de nosotros, hermanos, es que aplicamos este versículo, porque Él dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Aplicamos muchas veces este versículo a un trabajo. Perdí el trabajo, pero Él me va a dar un trabajo mejor. Me rompió un tobillo, pero Él me va a curar.
Porque Él hace todas las cosas. A veces lo aplicamos a una enfermedad, a un trabajo. Pero Pablo está hablando aquí de algo que es más grande que todas esas cosas. Pablo está hablando de nuestra justificación, de nuestra santificación y de nuestra glorificación. Él es poderoso para justificarte, que estabas muerto en delitos y pecados, para levantarte de la mortandad de tu pecado, resucitarte a una vida nueva, limpiarte, hacerte santo, conformarte a la imagen de Cristo. Y cuando el trabajo suyo esté completo aquí en la tierra contigo, entonces Él te mata, ¡pum!, para llevarte a su gloria. Usted estará vivo en esta tierra hasta el tiempo que Dios decida que el trabajo que Él hace en usted ya fue completado. Ese día, cuando está completo, se va. Dios no lo necesita a usted más en esta tierra. Conmigo el trabajo es largo, por eso voy a durar como 238 años, pero es otra historia. Déjame hacerte varias preguntas para que entiendas. ¿Crees tú que Dios puede mejorar tu matrimonio? Bien crees. ¿Crees tú que el Dios Todopoderoso puede mejorar tu iglesia? Bien crees. ¿Crees tú que Dios puede sanar a Nelson o a Madeline o a qué sé yo, a quien esté enfermo? Bien crees. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es esta. ¿Crees tú que Dios te está haciendo más como el Señor Jesucristo? ¿Crees tú que Él está obrando en tu vida de tal manera que le sirvas con gozo y crezcas a su imagen, de tal manera que los demás vean la gloria de Cristo en ti? ¿Tú crees eso? ¿Crees tú de verdad que Él te glorificará, quitará la corrupción tuya y te entrará en la ciudad celestial? ¿Crees tú eso? Porque de eso es lo que Pablo está hablando aquí. Pablo no está hablando de que Él es poderoso para resolver tu problema. Pablo está hablando que Él es todopoderoso para llevarte a su gloria perfectamente hecho. Y si esa no es tu meta, si ese no es tu propósito, si tu propósito es simplemente mejorar un poquito aquí, el propósito tuyo es muy pequeño para la obra de Dios. La mejora aquí en la tierra, Satanás la puede hacer. Dios está haciendo una obra en ti que es completa y para toda la eternidad. Para eso, Él es todopoderoso. Hermanos, si hago la pregunta de que si crees, porque en realidad la única cosa que podemos hacer nosotros es creer o no creer. Pero déjeme decirle por qué. Nosotros creemos en algo cuando actuamos de acuerdo a esa creencia. Déjeme repetir eso. Nosotros creemos en algo cuando actuamos de acuerdo a esa creencia. Yo creo que es pecado cometer adulterio. Entonces yo no cometo adulterio. ¿Por qué? Porque yo creo eso. Las acciones tuyas, en tus relaciones, en la familia, donde sea, revelan lo que en realidad tú crees. Todos actuamos según lo que creemos. Tu vida es el reflejo de lo que tú crees. Tú no crees en algo hasta que no actúas según lo que dices creer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees tú que Dios te perdonó en Cristo Jesús? Amén. ¿Por qué vives sintiéndote culpable todos los días? ¿Por qué vives enojado? ¿Por qué vives siempre con un sentido de culpa en tu vida? Dios hace todo eso, hermanos, según el poder que actúa en nosotros. Y ya vimos que ese poder es el poder de la resurrección de Cristo, el poder que obró en Cristo mientras estuvo en la tierra. Es el poder de Dios manifestado en Cristo, es el poder de Dios manifestado en nosotros.
Y de hecho, hermanos, yo sé que algunos de nosotros no creemos que el poder de Dios está en nosotros. Y le voy a decir por qué. Porque en realidad no creemos que Cristo vive en nosotros. Eso indica que no somos creyentes. Eso indica que todavía no entendemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y debemos nosotros entrar a estudiar las Escrituras para entender la obra de Dios en nosotros. Es una muestra de poder que Dios mantiene el universo en su curso, mantiene a los planetas en sus órbitas. Las estrellas salen y todo el mundo sabe dónde van a estar el año que viene. Porque Dios mantiene el universo en su orden. Qué gran poder de Dios, ¿verdad que sí? Pero eso no es nada comparado con el poder de Dios en nosotros. Hay un himno que yo casi estoy seguro que quizás la hermana Isabel y nosotros los más viejitos conocemos. Y el himno dice en su coro: fue un milagro que al astro alumbró y en su órbita lo instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, milagro fue de todos el mejor. Hermanos, aún este universo con las estrellas tan lindas que se ven, los gatitos tan lindos que usted tiene en su casa y los perritos tan lindos en su casa, todos se van a quemar un día. Todos. Solamente quedaremos nosotros, redimidos por el poder de Dios, santificados por el poder de Dios, glorificados por el poder de Dios, ante su presencia. Por eso Pablo entonces prorrumpe en alabanza. Segundo punto, soli Deo gloria. Cuando entendemos que la obra de Dios es la obra de Dios, entonces adoramos a Dios. Cuando entendemos que la obra de Dios es obra de Dios, entonces adoramos a Dios. Mientras creamos que la obra de Dios es una obra de mi esfuerzo, no vamos a adorar a Dios. Pablo dice, a Él, a aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas, a Él sea gloria en la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El antiguo pacto decía, haz esto y vivirás. El nuevo pacto dice, Cristo lo hizo todo. Toda gloria y majestad, alabanza y honor en cuanto a la justificación, la santificación y la glorificación nuestra pertenece solamente a uno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único y soberano Dios que se merece toda gloria. Ahora note, el texto dice que es en la iglesia. La iglesia es la familia de los santos, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la familia de Dios. Y es en la iglesia donde Dios es alabado en la tierra y será alabado en el cielo por siempre. Déjeme explicar por qué eso es importante. La vida tuya en el trabajo es vida de iglesia. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que el domingo es el día de la iglesia. Eso no es bíblico, eso es contrario a la doctrina de la iglesia. La vida tuya es una vida de iglesia. La prioridad, si vamos a poner prioridades, yo no creo en prioridades, puedo explicar eso más tarde, pero si vamos a hablar de prioridad, la iglesia es prioridad número uno. En todas tus relaciones. ¿Y qué de la familia? La familia es parte de la iglesia. Y si no es parte de la iglesia, debe
debemos predicar el Evangelio para que sea parte de la iglesia, porque la relación única que es eterna en esta tierra no es la familia, es la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Cuando nosotros estamos trabajando, comiendo en un restaurante, haciendo lo que sea, estamos actuando como miembros de la iglesia de Cristo y allí damos gloria a Dios como miembros de la iglesia de Cristo. Por último, la adoración es del todo evangélica. Mire cómo dice el texto. La adoración en la iglesia en Cristo Jesús. La adoración es mediada por Cristo Jesús. La adoración es evangélica. ¿Por qué? Porque siempre tenemos a Cristo el mediador. Las buenas noticias de que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. De hecho, hermano, usted nunca va en el cielo a adorar a Dios por sus propios méritos. Aún en el cielo, glorificado y perfecto, usted no podrá decir, yo ahora no necesito a Cristo. Yo ahora que soy perfecto puedo adorar a Dios directamente. No. Siempre por medio de Cristo. Entonces, amados, nada que tiene que ver con la vida cristiana, con nuestra santificación, con nuestra glorificación, con nuestra justificación, viene de nosotros, sino de Cristo. Y Cristo ha logrado darnos todas esas bendiciones que vimos en el capítulo 1 de Efesios por su muerte. Y ahora que vamos a tomar la cena del Señor, nosotros venimos con este pensamiento. Y es que hoy celebramos la muerte sustitucionaria de Cristo. Él murió donde yo debí morir. Él llevó el pecado, la penalidad que yo debí llevar. Él ha muerto para que en su muerte nosotros tengamos vida. Vamos a participar de la cena del Señor.